¿Qué tal? Muy buenas noches. El gobierno gallego pedirá explicaciones al 112 por la gestión del incendio que arrasaba el lunes la fábrica de Fandicosta en Moaña. El propio presidente de la Xunta visitaba esta mañana las instalaciones de la compañía que han quedado prácticamente reducidas a cenizas. Los bomberos del Parque Municipal de Vigo llevan días protestando porque aseguran que, a pesar de ser el parque más cercano al incendio, el 112 rechazó en 2 ocasiones su colaboración. Es más, si finalmente acudieron al incendio fue porque el Concello de Vigo se lo autorizó. Cada vez que hay una intervención de gran magnitud en Galicia, hay descoordinación. O 112 ten que explicar exactamente cales son os seus protocolos que é o que fixeron neste caso, que se comproben os itinerarios e que se comproben as isocronas e os tempos de atención. Además, Núñez Feijóo ha prometido en su visita a Fandicosa apoyo financiero a la empresa. Este es uno de los grandes titulares de este 11 de mayo, pero hay más que contar. Son solo algunos de los sonidos reivindicativos que nos deja este primer día de reválida en Galicia. Sindicatos, padres y profesores se han manifestado en varios puntos de la comunidad contra esta prueba de evaluación y contra la LOMCE. Y mientras esto ocurría en las calles, en las aulas, el sonido era otro. Allí había silencio, en algunas porque los alumnos estaban concentrados en realizar los exámenes. En otras, el silencio se ha debido más bien a las ausencias. Según Educación, 4 de cada 10 alumnos no se han presentado a la reválida en Galicia. Según la plataforma Polo Ensino Público, no hicieron el examen 8 de cada 10. La asistencia a las aulas ha sido desigual, pocos niños en los colegios públicos y más en los concertados. Los que han pasado por las 3 horas de exámenes nos han contado qué les ha parecido la prueba. Yo creo que no me voy a poner más nerviosa. ¿Y qué tal te sale? Demasiado bien. Solo un par de preguntas non supen contestar. En lengua contestei todo, pero aquí, ademais de que era moi larga a proba, estou un pouco cansada. Non teñen idade para sometelos a este estrés tan grande. Claro, en terceiro e sexto non sei se están preparados para este tipo de probas. Uno de ellos está confirmado como candidato a la presidencia de la Xunta, el otro podría serlo en breve. Hoy Núñez Feijóo y Méndez Romeu se enzarzaban en una batalla dialéctica en el Parlamento. 7 años después, el bipartito de Touriño ha vuelto a la Cámara gallega. Con vostede o paro medrou o 42%. Parece que vostede non lembra que foi membro do goberno do bipartito. Pode ir dando órdenes aos seus esbirros para que deixen de facer dosieres. Ou pensa repetir a susa campaña electoral do ano 2009. O que recortamos foron os despachos, os coches, os asesores. De eso vostede sabe bastante. Jueza instructora por un lado, exsecretario xeral del PSDG por otro, Pilar de Lara y Gómez Besteiro volvían a verse las caras. Con la operación Pulpo como telón de fondo, ni declaraciones a la entrada, ni dentro, ni a la salida. El que fuera dirigente de los socialistas gallegos sigue abonado al silencio. Su abogada alega que no hay ningún indicio alguno de los 6 delitos que se le imputan a su cliente y que además todavía hay muchos tomos declarados secretos. Besteiro está siendo investigado por presunto cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos durante su etapa como presidente de la Diputación de Lugo. Si hablamos de petrolero, marea negra o desastre ecológico, los más jóvenes pensarán en el Prestige, pero Galicia tiene una larga historia de catástrofes naturales en nuestras costas. Mañana se cumplen 40 años del hundimiento del Urquiola frente al puerto de A Coruña. Hoy, gracias a Ignacio Arnaiz, un capitán de otro petrolero que acudió a la zona, podemos ver estas imágenes inéditas de aquel momento. Un gigante herido a punto de explotar vertió al mar más de 100.000 toneladas de petróleo. El capitán murió al tirarse por la borda en el último momento. El barco quedó embarrancado y hubo que desguazarlo. Se desguazó, sí, por el humo que emitía el barco. El aeropuerto se quedó cerrado
del humo que llegaba hasta el aeropuerto, con 60 y tantos kilómetros de distancia. Con la ciudad de Berlín tomada por el ejército soviético y a pesar de que los documentos oficiales señalan que Adolf Hitler se suicidó en el búnker, el canal Historia plantea la posibilidad de que el líder nazi huyese e hiciese escala en el aeródromo lucense de Rozas. Una teoría conspirativa basada en 700 documentos del FBI que ponen en duda la muerte de Hitler. Hemos consultado con expertos esta hipótesis y nos hemos acercado a la parroquia lucense de Arneiro, en Cospeito. Allí estaban 3 gigantescas antenas que el ejército nazi utilizaba para posicionar sus buques en el Atlántico con una tecnología similar al GPS. Silencio era lo que reinaba hoy en las aulas de sexto de primaria en Galicia. Y es que llegaba el día. Esta mañana se llevaba a cabo la polémica reválida. La hacía el 60% del alumnado en el 90% de los centros educativos de toda la comunidad. Esto según Educación, es decir, 4 de cada 10 alumnos no fueron a clase como modo de protesta por esta prueba de la ONCE. Según la Plataforma por el Ensino Público, se elevan a 8 de cada 10 los que no hicieron la reválida. Y es que hoy las reivindicaciones se han sucedido además por toda Galicia. En la comarca do Barbanza, las AMPAs organizaron una protesta común. En Boiro y Rianxo, la abstención rondó el 100%. En Santiago, la asistencia ha sido baja. La Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público realizó una concentración delante de la Consellería de Educación en contra de esta prueba. La actitud de las familias al no llevarlos a clase está siendo de un seguimiento masivo, ¿no? Pero con un promedio que ronda el 80% de inasistencia, más incluso que el año pasado con las reválidas de tercero. Hacer una catalogación de centros por el resultado de un día nos parece cruel y bastante negativo. El abandono del concepto de evaluación continua y su sustitución por una prueba puntual, no queremos que estén 4 años preparando un examen para dar resultados que después no sirven de nada. Estos son los exámenes, la discordia, la reválida de sexto. Había miedos y muchos nervios. Fueron 3 horas intensas para realizar estos exámenes. Arrancaba la reválida con las pruebas de literatura, lengua y matemáticas. Hemos querido saber cómo lo han vivido desde dentro de los centros, así que hemos visitado 4 colegios para comprobar cómo les ha ido a los alumnos, eso sí, a los que fueron. Son casi las 10 de la mañana. Nuestra primera parada en López Ferreiro. A punto de empezar la reválida, llega el director con los exámenes y nos encontramos esto. Aula totalmente baleira, sí, e a outra aula tamén, pois non asistiu ningún alumno. 0 de 48, eso a pesar de que en los días previos se estuvieron preparando. O que intentamos facer foi desdramatizar un pouco o que era a reválida, o sea, que eles non pensaran que me vou a presentar a un examen a unha oposición, non amosaban preocupación. En este centro público los exámenes ni siquiera se abren. Después de encontrarnos el aula vacía, dejamos el colegio López Ferreiro y cambiamos de centro. Nuestro recorrido nos lleva a un colegio concertado, el San Jorge. Vamos a comprobar si aquí han venido niños a hacer la prueba. 21 rapaces, solamente faltou unha rapaza que é de educación especial. La clase llena, los encontramos concentrados en la primera prueba, lengua y literatura. Después de 1 hora de examen... ¿Cómo salió el examen? Muy bien. ¿Y estabais nerviosos o no? No. Yo creo que no me voy a poner más nerviosa. Fácil. Y sí, y divertida un poco. Los últimos días hicimos pruebas para tener más o menos preparado cómo se hace. ¿Y qué tal te salió? Demasiado bien. Nos vamos a otro centro, Vite, están con el segundo examen del día. Aquí solo 3 niños de 17. Los padres decidieron en asamblea no llevarlos al examen. Non avalía realmente a un rapaz só unha proba que os estresas moitísimo, que se teñen que preparar para esa proba, que creo que non teñen idade para sometelos a este estrés tan grande. Xa levamos como 15 días, un pouco máis, que os nenos están nerviosos porque non acaban de saber para que vale isto. Claro, en terceiro e sexto non sei se están preparados para este tipo de probas. Con esta pregunta llegamos al Lamas de Abade, último examen del día, el tercero. Aquí, 14 niños de 46. Toca matemáticas, 1 hora para resolver 37 problemas. Me pareció más fácil de lo que estaban diciendo las profes. Sí, máis fácil do que eu creía. Problemas pequenos e cosas así, solo un par de preguntas non supen contestar. En lengua contestei todo, pero aquí, ademais de que era moi larga a proba, estou un pouco cansada.
Han sido 3 horas intensas, con seguimiento desigual, pocos niños en los públicos, más en los concertados. Educación dice que participaron el 60% de los alumnos convocados. Comienza el vaciado de los depósitos de amoníaco en Fandicosta, la nave de Moaña incendiada este lunes. Una empresa especializada en el tratamiento de residuos peligrosos se encarga de retirar los millones de litros almacenados y de trasvasarlos a camiones cisterna. Un retén de los bomberos de Morrazo todavía permanecía en la zona la pasada noche por si se pudiese reavivar el fuego. En el interior de las instalaciones quedan aún algunas zonas de ceniza. La Xunta ha anunciado hoy que adelantará dinero a la empresa para que pueda reanudar su actividad mientras no cobre las indemnizaciones de los seguros. De esa forma podrán comprar la maquinaria destruida por las llamas. La dirección de la factoría, que se dedica al procesado de productos del mar, tiene previsto mantener los empleos si se va a aplicar un ERE temporal aparte de la plantilla. Si de algo se habla en las últimas horas es de la posible descoordinación de servicio de emergencias en esta actuación. El parque de Vigo, el más cercano al siniestro, no acudió en primera instancia. El 112 se lo impidió. Aseguran que de haber actuado desde el principio, el desastre no hubiese sido tan cuantioso. En Galicia hay 7 parques públicos de bomberos y 26 comarcales de carácter privado. Es el 112 quien determina, según el protocolo del Plan Territorial de Emergencias, qué dotación debe acudir a una incidencia. Pero en esa distribución del territorio, la lógica de la cercanía no siempre se aplica. Aquí debajo hubo un accidente de tráfico hace unos meses y llamaron a los bomberos de Porriño, actuaron los bomberos de Porriño y nosotros desde este parque viendo el accidente. Pero este es solo un ejemplo. En Lugo el otro día hubo un incendio y pasaron los bomberos por delante del parque de Lugo a apagar el incendio. Hace unos meses aquí en una parroquia que es de Vigo, en un vuelco también avisaron a los de Porriño. Unos atienden una cosa estando otro más cerca. Eso no tiene ningún sentido. Ángel pertenece al parque de Omorrazo con 3 bomberos por turno. Fueron los primeros en ser avisados para sofocar el fuego de Fandicosta. Al llegar se vieron impotentes. Aquí eran necesarios Vigo, Pontevedra y quien viniese. Los tiempos desde los parques más cercanos a la nave de congelados han sido reflejados en un informe elaborado por la Plataforma de Bomberos Públicos de Galicia para denunciar lo sucedido el pasado lunes. Vigo llegaría 7 minutos antes que el Morrazo, 12 que Oporriño y casi media hora antes que los bomberos de Osalnés. Había 3 parques que durante casi 10 horas estuvieron sin tener a nadie. De hecho hubo una escarcelación a las 2 de la mañana y tuvieron que salir de aquí. Tampoco hay una jerarquía estipulada, lo que dificulta más el trabajo. Pues yo no puedo comunicarme en intervención con un bombero de otro cuerpo. Hay cascos de diferentes colores, cada casco representa una jerarquía, no se sabe quién es el bombero, quién es el cabo. Cada uno hará lo que su mando dictamine. Medios limitados, tardíos y descoordinados. De no ser así, el resultado hubiera sido otro. Seguramente la mitad. Cuantos más bomberos seamos actuando desde el primer minuto, seguro que las consecuencias son mucho menores. La dirección de Fandicosta no actuará de momento hasta valorar si hubo negligencia. Prefiero evaluar los temas, las razones. Mientras los bomberos exigen más personal, todos regidos como servicio de titularidad pública. El gobierno gallego busca ahora explicaciones. El presidente de la Xunta le pide al 112 que explique cómo fue exactamente ese protocolo de intervención y que justifique los tiempos de reacción. O 112 ten que explicar exactamente cales son os seus protocolos que é o que fixeron neste caso. Por lo tanto, o que hai que concretar é si os protocolos que se activaron de forma correcta e si todo funcionou de forma inmediata. Concreten cales son os seus protocolos de activación, canto tardaron os bombeiros da zona, que son os responsables de manter a seguridade ante siniestros desta natureza, que se comproben os itinerarios e que se comproben as isocronas e os tempos de atención. Feijóo ha visitado hoy las instalaciones siniestradas acompañado de los conselleiros de Mar y Economía. Amplia representación del gobierno gallego para trasladar in situ un mensaje que la Xunta estará con Fandicosta hasta el final. El apoyo será financiero y se adelantará el capital necesario antes del cobro de las indemnizaciones. Aún así, la pérdida de producción obligará a la empresa a aplicar un ERE temporal. Empresa y trabajadores aseguran que afectará a unos 100 empleados. La plantilla actual es de 215 personas. A Xunta de Galicia vai ser un aliado permanente de Fandicosta ata recuperar o 100% da súa actividade. Necesitamos que as compañías de seguros fagan rapidamente o balance de danos e que rapidamente abonen
as indemnizacións correspondentes. Pero mentras isto non ocorre, para non perder semanas, o que necesitamos é adiantar pois determinados diñeiro, e aí entra a Xunta de Galicia ata o final, dende o principio, antes de cobrar as indemnizacións, ata que cobren as indemnizacións. Una planta la vamos a poner en marcha ya, si podemos mañana y si no, pasado. Los trabajadores en principio se intentarán ubicar tanto la planta de Villa García como la zona de Vigo. Moi esperanzador, esperanzas temos, todas as esperanzas do mundo. Tener el máximo número de trabajadores trabajando sin necesidad de que vayan al ERE. Tengo plena confianza que no se va a llegar al centenar. Podría ser eso aproximadamente, ojalá que sea menos. 100 personas. Sí. Es nuestro recuerdo más reciente, el de la mayor catástrofe ambiental del país. El 13 de noviembre del año 2002, Galicia se teñía de negra tragedia. El petrolero Prestige se accidentaba en un temporal mientras cargaba con 77.000 toneladas de crudo. Tras varios días de maniobras, se hundía a 250 kilómetros de la Costa da Morte. Las consecuencias ya las conocen, dramáticas. Cada año siguen pasando por delante de nuestras costas 12.600 navíos con carga IMO. Son buques de riesgo, 35 cada día. Ahora lo hacen más alejados. Los más peligrosos lo hacen a 73 kilómetros de Fisterra. El Prestige es el recuerdo, como les decimos, más reciente, pero fueron muchos los que naufragaron años antes. El 5 de mayo del año 1970, el petrolero griego Polycommander chocaba contra las rocas a la altura de Las Cies. Dejaba 23 tripulantes muertos, se derramaron 50 toneladas de crudo. El 30 de octubre también del 70 fue el Ercovitz el que encalló en Bastiagueiro con 2.000 bidones llenos de insecticida. La ría coruñesa se cerró durante casi un año. En mayo del 76 el desastre tenía otro nombre. Urquiola chocó contra las agujas del banco de adyacentes cerca del puerto de A Coruña. Tras ellos llegarían, por desgracia, más. Andros Patria, el Casón o el Mar Egeo y, como les decíamos, el más reciente, el Prestige. Mañana precisamente se cumplen 40 años del hundimiento del Urquiola. En estas imágenes grabadas aquel 12 de mayo se intuye lo que estaba a punto de pasar. Se decidió que el barco, herido de muerte tras haber encallado, se alejase del puerto. En las maniobras acabó explotando y vertiendo al mar 100.000 toneladas de petróleo. Fallecía el capitán del buque tras tirarse por la borda del barco. La otra persona que quedaba a bordo, el práctico, consiguió salvar la vida. Benigno Sánchez Lebón lo hizo nadando varios kilómetros a través de un mar en llamas hasta la localidad coruñesa de Mera. La marea negra acabó afectando también a las rías vecinas de Ferrol, Betanzos y Ares. Las últimas indemnizaciones se cobraron en los años 90. Testigo de aquella jornada fue Ignacio Arnaiz. Aquel día, además de intentar ayudar, grabó estas imágenes que quedan ya para la historia. Ignacio era capitán de puerto y se acercó en un remolcador a la zona donde se había hundido para observar el desastre. A sus 90 años recuerda para nosotros el día que vio el mar ardiendo. Me puso en contacto con la Comandancia Marina y la Comandancia Marina pues tenía muy poca información. Me dijo, es mejor que baje usted, y yo bajé y me monté embarqué en un remolcador y ahí estuve, pues no sé, el tiempo que estuve, 2 horas o 1 o 3, ni me acuerdo ya. Y con el barco incendiado ya, ¿no? Una humareda, además. Una humareda. Bueno, una humareda que el puerto de Santiago, que está, bueno, el aeropuerto de Santiago, que está a unos 60 kilómetros, unos 60 y tantos kilómetros, el aeropuerto se quedó cerrado del humo que llegaba hasta el aeropuerto. Quedó incendiado y tuvieron esto que apagar el incendio, pero quedó embarrancado y toda la tripulación se fue a un remolcador que había entonces en el puerto, no sé si había 1 o 2. Y esto... Y ya digo que el capitán y el práctico se se tiraron desde una altura aproximadamente de 15 metros. Sí. El barco quedó embarrancado y hubo que desguazarlo.
se desguazó, se incendió, se quemó el crudo que traía, pues se traía unas 100.000 toneladas. Este miércoles nos dejan más que contar. Un avión que volaba en dirección a Múnich tuvo que ser desviado a Santiago para atender a una pasajera que finalmente moría en el aeropuerto de Lavacolla. La mujer tenía 71 años, quedó inconsciente durante el viaje. La aeronave había salido desde Punta Cana y pertenecía a la compañía Cóndor. Durante el vuelo, la víctima empezó a sentirse mal. El piloto solicitó el desvío de la ruta para poder aterrizar en Compostela. En ese momento era el aeropuerto más cercano y en la pista esperaba ya una ambulancia medicalizada. A pesar de los esfuerzos, la mujer falleció. Nuevo caso de maltrato animal que tiene como escenario a Galicia. Un vecino de Arrúa de 58 años era detenido esta mañana tras descubrir la Guardia Civil a un perro de raza boxer desnutrido y rodeado de heces. Estaba atado con una cadena de apenas 2,5 metros de longitud en los exteriores de un garaje. No tenía agua ni alimento. El animal ha sido trasladado a la perrera comarcal. Seguro que se acuerdan del increíble caso de la joven de Lugo que se descolgó desde un 5º piso mediante unas sábanas atadas entre sí, como en las películas. Sus padres la habían castigado sin salir de casa, pero esa tarde quería ir con sus amigas a las fiestas de carnaval. La treta le salió mal, muy mal, porque la menor de 14 años tuvo que ser ingresada en la UCI con graves lesiones en la cabeza y varias fracturas. La noticia hoy es que después de casi 3 meses ha abandonado la unidad de cuidados intensivos. La defensa del senegalés encarcelado por el crimen de Tatiana Vázquez ha cursado este miércoles la petición de libertad para su cliente porque sigue sin haber novedades sobre el ADN y la sangre encontrada. Aseguran que no puede seguir en prisión provisional durante más tiempo. La joven de Castro de Rey aparecía acuchillada en el barrio lucense de San Fid hace más de un mes. El abogado César Lodos asegura que no ve pruebas que incriminen a este hombre, el principal sospechoso desde el principio, y que había sido pareja de la mujer asesinada. No solo no veo pruebas, sino que la actitud de Ibrahima pues me indica que vamos, es complicadísimo que pueda ser él, porque una persona que está con la tranquilidad, la entereza que está él, si has cometido un crimen tan horrendo como se ha cometido con Tatiana, pues es imposible que alguien tenga la templanza de no tener un momento de debilidad, ¿no? Es una actitud muy distinta de la que tendría alguien que ha hecho eso. La planta de Citroën en Vigo tendrá que parar durante 2 días una de sus 2 líneas de montaje, la de furgonetas y sedanes. Entre este viernes y el lunes dejará de fabricar más de 2.000 vehículos. La dirección de Balaídos les ha explicado a los trabajadores que el parón obedece a un fallo informático en uno de los sistemas que ayuda a la producción, pero otras fuentes señalan que el motivo tiene que ver con problemas de suministro de una pieza relacionados con el terremoto de Japón del pasado mes de abril. Era la cita judicial de la jornada, pero una vez más guardó silencio. El exsecretario general del PSDG se volvía a ver las caras con la jueza instructora de la Operación Pulpo, Pilar de Lara, con la que mantiene un litigio por otra causa, la de las Torres do Garañón. Gómez Besteiro llegaba a las 10:30 de la mañana a los juzgados para prestar declaración en calidad de investigado. Sin hacer comentarios, tan solo un escueto "buenos días", accedía a las dependencias judiciales. A la salida solo hablaba su abogada para decir que ninguno de los 6 delitos que se le imputan a su cliente hay indicios y que además todavía existen muchos tomos declarados secretos, con lo cual no pueden conocer las actuaciones. También estaban llamados a declarar este miércoles la que fuera su jefa de comunicación en la Diputación, Leticia Vilar, y el empresario Raúl López. El dueño de Monbús mantiene que su compañía obsequió en Navidad a Besteiro con 3 botellas de vino, tal y como hacía con otras instituciones, y que con el Breogán no se benefició, sino que tuvo que poner dinero. Con lo que existe en la causa, nosotros entendemos que ahora mismo no existe el más mínimo indicio de la comisión de ningún delito, ¿no? Pero por parte de ninguno de los que están investigados, vamos. No podemos olvidarnos además de que esto empieza por un tema de acoso, de mobbing laboral, y esto no se está tocando para nada, ¿no? Entonces, como sí que es cierto que no está levantado el secreto de sumario, ahora mismo acaban de hacernos entrega porque insistimos del tomo 12, pero todavía no sabemos ni lo que contiene el tomo 12, ¿no? Pues defendernos de algo que no sabemos exactamente por lo que estamos acusados, pues no nos tiene mucho sentido. Sobre el denominado cohecho o regalos hechos
antiguo presidente de la Diputación, para precisar y solicitar precisión de su señoría si los regalos, creo que decía, de lujo, de alto importe, eran algo diferente de 3 botellas que se regalaban por Navidad, y que esos eran los únicos regalos que había realizado, igual que a otras muchas personas públicas y privadas. Quedan meses para que arranque la campaña de las autonómicas, pero ya podemos intuir la estrategia del PP gallego. El granero de votos de los populares está en el campo, un hecho que reconoce el presidente en actos de campaña, pero también lo hacía hoy en sede parlamentaria. Lo cantaban los Limones en la campaña del PP de 2012. Y de nuevo Galicia vuelve a sonar en la campaña del 2016. Aquí, 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 Galicia, Galicia, Galicia. El Feijóo candidato se enrosca en la bandera y se aferra al territorio donde nació el PP. Este partido nació no rural. Y el Feijóo presidente insiste en sede parlamentaria. El granero de votos está en el campo. Sí, señor. Somos o partido do rural galego. A maioría de nós nacimos nas aldeas do rural de Galicia. Sentímonos orgullosos de ser do partido do rural galego. As mortes das vacas, según vostedes, son feitos illados, igual que os casos de corrupción do Partido Popular. E que dato positivo arroxa o balance da súa xestión no rural galego? O señor Pablo Iglesias, o único verde que veu foi o césped da Complutense e non sabe que é o rural galego. Por eso, señoría, me dá exactamente igual o que vostede dende o seu partido me diga. Murmullos en la oposición y aplausos en el PP. Non está falando con Pablo Iglesias nin con Podemos. Está falando con Antón Sánchez. As únicas leiras que lles preocupan a vostedes son as leiras donde se plantan escaños. Señoría, están vostedes permanentemente movendo os marcos das leiras entre Podemos, Izquierda Unida, Mareas, Anova, AGE, etcétera, etcétera. El PP confía en que la marea no suba más allá de las ciudades y deja entrever una campaña muy centrada en la Galicia que tantas alegrías dio tanto a Feijóo como a Fraga. Con el Partido Socialista Gallego inmerso en la elección del candidato a las elecciones autonómicas, Feijóo evidencia la debilidad del precandidato Méndez Romeu. El presidente aprovechaba esa sesión de control para recriminarle la política del bipartito al que fuera consellero de presidencia. Feijóo sacaba a la palestra los coches y los despachos de Touriño, enfadando al socialista. Balance vos seu, 150.000 ocupados menos, 67.000 parados máis. Con vostede o paro medrou o 42%. Parece que vostede non lembra que foi membro do goberno do bipartito. A caída da economía galega no último ano do seu goberno fora do 3,6%. Visile quen lle fai os números no seu grupo, non vai a ser que estén traballando para outro candidato. Señor Méndez Romeu, estos son os números. Pode ir dando órdenes aos seus esbirros para que deixen de facer dosieres. Ou pensa repetir a súa campaña electoral do ano 2009? O que recortamos foron os despachos, os coches, os asesores. De eso vostede sabe bastante. Si les decimos 50 millones de euros, seguro que ya les parece una cifra astronómica, pero más se lo va a parecer si les explicamos que 50 millones de euros es la cantidad que gastan los partidos solo en el mailing de la campaña electoral. Pues bien, en esta nueva carrera hacia las urnas, la segunda en 6 meses, no hay acuerdo total para reducir el gasto. Una semana mareando la perdiz para al final esto. Fracaso en toda regla. Se ha fracasado. No fueron capaces de evitar unas nuevas elecciones y no han sido capaces de ponerse de acuerdo para hacer una campaña electoral más barata. Lo reconocen. Los ciudadanos van a tener que ver esa realidad, es así de cruda, es así de dura. No hay acuerdo en nada, no lo hay en hacer un mailing único como reclamaban Podemos y Ciudadanos y que cuesta casi 50 millones de euros. Lo que proponemos es no gastar más. Creemos que quien se tienen que apretar el cinturón son aquellos que derrochan las campañas electorales porque creemos que hay que competir en igualdad de condiciones. Sí hay cierto consenso en reducir la publicidad exterior, pero está por ver si dejaremos de ver las calles forradas de pancartas y banderolas. Hay partidos que no están dispuestos a recortar la publicidad exterior. Eso es horda o la grande, todo. No se puede ir más lejos. Es que es verdad que no hemos llegado a un acuerdo, pero se puede ser austero sin acuerdo. El Partido Popular
va a ser austero por convicción y por responsabilidad. En las pasadas elecciones el PP se gastó 18 millones de euros contando la subvención del mailing, 13,5 millones el PSOE, casi 6 Ciudadanos y más de 4 millones Podemos. Todos se comprometen en reducir los gastos. El PSOE dice que ellos recortarán 4 millones, pero de momento, en general, solo es eso, voluntad en abstracto. Son las 9:30 de la noche, vamos a cambiar de inmediato de plató para conocer el menú informativo y de análisis que nos acerca como cada noche el Vía V. Fernanda Tavares, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Gladys? Muy buenas noches. Bueno, pues estamos a 11 de mayo, si las cuentas no me fallan. Hace un año estábamos a punto de ir a las urnas para votar en unas elecciones municipales. Así que a partir de hoy mismo, de esta noche, V Televisión, Vía V, va a empezar a hacer análisis de este año de gobierno municipal. Un año particular en el que han irrumpido en Galicia nuevas fuerzas políticas. Así que vamos a tratar de saber qué está pasando en cada una de las 7 ciudades gallegas, desde que llegaron a los ayuntamientos alcaldes diferentes, en casi todos los casos. El primero de ellos nos visita hoy, estoy hablando de Jorge Suárez, alcalde de Ferrol en Común, un político desconocido que, como decía, lleva un año al frente del concello de la ciudad y al que tenemos muchas ganas de entrevistar, saber qué ha pasado por esa gestión y por su cabeza en estos casi 12 meses de gobierno, que como todos sabemos las tomas de posesiones fueron después. Así que con Jorge Suárez iniciamos esta ronda por todas las ciudades coincidiendo con el primer aniversario de las elecciones municipales.